Este mes de noviembre se conmemora el centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Hoy vamos a adentrarnos en el contexto político del rey castellano con el profesor de la Universidad Autónoma, Carlos Ayala. Profesor Ayala, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid. En sus líneas de investigación destacan las órdenes militares en la península ibérica, el reinado de Alfonso X como tal y la Guerra Santa en la península. Siempre me gusta preguntar a los invitados el proceso creativo de la investigación, de cómo es su trabajo de investigación. Y bueno, siendo este el centenario de Alfonso X, querría preguntarle, para iniciar en esta parte de la entrevista, de la investigación, ¿por qué es un rey tan conocido hoy en España? Bueno, yo creo que es conocido porque es justo que así sea. Es decir, yo creo que se trata de un reinado muy importante, una etapa histórica muy decisiva. Y Alfonso X pues, encarna toda una serie de valores políticos, sobre todo también, desde luego políticos, pero también culturales, que yo creo que hay que subrayarlos y es justo que sea así. Yo creo además que en ese sentido lo que ha ocurrido es un poco una reacción, es decir, que durante mucho tiempo la figura de Alfonso X no se había valorado, yo creo, adecuadamente, ¿no? Y ha sido modernamente, ha sido a partir de, sobre todo, de los años 80 del pasado siglo, coincidiendo además con el aniversario, en ese caso de la muerte, ¿no? En 1284, bueno, pues en 1984 se celebró ese aniversario y con motivo de eso, pues yo creo que se estudió a fondo realmente el reinado, se empezó a valorar mucho más de lo que hasta ese momento se había valorado. Y una imagen, ya digo, un poco, bueno, es un poco la imagen que siempre se cita, ¿no? Del padre Mariana, que hacia el año 1600 vino a decir que este hombre que tanto miraba las estrellas y tanto miraba al cielo, pues se le olvidó la tierra y perdió su reino, ¿no? Es decir, que era un malísimo gobernante, aunque era un hombre culto, ¿no? Bueno, pues esa imagen que ha lastrado un poco la visión del rey, bueno, se transformó radicalmente a partir de finales del siglo pasado. ¿Cómo recuerda usted aquel aniversario del año 84? Pues yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi inicio en la investigación. Yo acababa de terminar la carrera, la había terminado hacía poco y en ese momento estaba ya enfrascado en el tema de mi tesina, de lo que entonces se llamaba tesina, que ahora no se llama así, ahora sería el trabajo fin de máster o una cosa parecida. Y ya empezaba también con mi tesis doctoral. Bueno, de hecho ya la tenía bastante avanzada en ese momento la tesis doctoral. Entonces, yo de alguna manera entro dentro de ese movimiento de rehabilitación del rey, siguiendo los pasos de gente que, por supuesto, sabía muchísimo más que yo y que me dirigió en ese sentido. Su tesis doctoral data del año posterior, del año 85, y, y en ella usted abarca la relación de Alfonso X con la corona de Aragón. Le quiero preguntar por qué decidió investigar esa temática. Bueno, como te digo, desde que acabé la carrera, pues a mí me interesó la figura de Alfonso X, me resultaba un personaje atractivo, un reinado y un momento histórico también muy interesante. El siglo XIII es un momento espléndido, ¿no?, de la historia de Occidente. Y yo empecé a hacer la memoria de licenciatura, la tesina, sobre Alfonso X ya. No sobre ese tema de la corona de Aragón, de las relaciones con la corona de Aragón, sino sobre las cortes. O sea, yo estudié la celebración de las cortes en el reinado de Alfonso X. Esto en sí mismo también es bastante interesante porque es durante el reinado de Alfonso X, que son más o menos unos 30 años,
se convocan algo más de 20 cortes, es decir, eso es algo que no se había producido hasta ese momento y que tardaría en volverse a producir si es que se llegó a producir luego en algún momento, ¿no? Es decir, que es un momento de muy intensa institucionalización del reino, ¿no? Bueno, todo aquello a mí me empezó a llamar especialmente la atención, es decir, cada vez que me metía más con el tema, pues me resultaba más interesante. Y entonces, consultándolo con el director de mi tesis, que fue el profesor Luis Suárez, él me recomendó como un tema posible el de estas relaciones con Aragón, porque no estaban hechas, era un tema dentro del reinado que a él y desde luego a mí me parecía que era decisivo y bueno, pues se trató bueno, empecé con ello, vi y cada vez conforme iba avanzando en la realización de la tesis, vi que efectivamente se trataba de un tema muy decisivo, un tema que de alguna manera condiciona todo el desarrollo y todas las etapas en las que de alguna manera se puede dividir el reinado y me resultó muy reconfortante el hacer esa tesis. ¿Cómo fue como tal el proceso creativo, el trabajo con las fuentes para hacer aquella tesis? Vamos a ver, los historiadores nos manejamos básicamente bueno, pues con eso que llamamos fuentes primarias, que son básicamente documentación de Cancillería. En mi caso, prácticamente toda esa documentación estaba en Barcelona, estaba en el archivo de la Corona de Aragón, porque curiosamente, aunque Alfonso X además potenció mucho la Cancillería castellana, es decir, la oficina donde se expiden los documentos oficiales, sin embargo no se ha conservado. Es decir, no tenemos un archivo de la Cancillería para épocas tan tempranas de la Cancillería castellana. Y en cambio en Aragón sí, en Aragón se conserva desde el mismo siglo XII-XIII, vamos, desde el siglo XIII, que es cuando realmente la Cancillería empieza a actuar, ¿no? Entonces, claro, ahí había registro de todas las cartas que se intercambiaban los reyes y que se intercambiaban entre los reinos, ¿no? Por tanto, la parte del león de la documentación estaba allí en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. Aparte de esa documentación, pues los historiadores nos manejamos dentro de esas fuentes primarias pues con crónicas, ¿no? Las crónicas son importantes, son documentos que además se han ido valorando cada vez más. En la época incluso en que yo hacía la tesis no estaban demasiado valoradas. Hoy día, en cambio, se valoran cada vez más y los estudios son cada vez más afinados, ¿no? En relación a ese tipo de documentación. Y en el caso de Alfonso X, pues también la propia obra cultural, ¿no? Y sobre todo la obra historiográfica nos desvela muchísimas incógnitas que a lo mejor de otro modo no sabríamos calibrar. Entonces, bueno, pues ese sería el elenco de eso y algo de imaginación. El historiador tiene que tener imaginación. No puedes realmente crear algo si no es basándote siempre en la bibliografía. Primero hay que leerlo todo en relación al tema y basarse en la documentación, pero para construir una hipótesis y para intentar demostrar esa hipótesis necesitas también dar un poco de juego a la imaginación, ¿no? El historiador tiene que ser imaginativo, lo cual no quiere decir que deba de tener una imaginación desbordada, ¿no? Pero sí tiene que de algún modo ser imaginativo. Esta primera parte de las entrevistas se dedico sobre todo a mis compañeros que trabajan en investigación, doctorandos, o que están haciendo hoy trabajo fin de máster. Yo le quiero preguntar, a lo largo de su carrera como investigador, ¿cómo ha evolucionado su trabajo desde aquella tesis hasta lo que actualmente esté haciendo hoy? Bueno, yo creo, bueno, hay muchos cambios, han pasado muchas cosas y la historia además se ha renovado muchísimo. Por tanto, son muchas las cosas. Pero fíjate, si yo me tuviera que fijar en algo que me parece especialmente decisivo, es que hemos pasado los historiadores de ser historiadores, por así decir, en solitario, y trabajarlo todo desde nuestro ángulo, desde nuestra visión y con nuestros instrumentos y con nuestras herramientas, hemos pasado a necesitar cada vez más acudir a la interdisciplinariedad. Es decir, que, por ejemplo, estamos hablando de Alfonso X,
Para conocer el reinado de Alfonso X no basta ser historiador, hay que ser filólogo, hay que ser historiador del arte, hay que ser historiador de la cultura, hay que ser muchas cosas, ¿no? Y como evidentemente uno no puede ser tantas cosas, pues lo que hay que hacer es abrirse entre otras cosas al trabajo en equipo, ¿sí? Y a la complementariedad con otros colegas que desde otras ópticas nos enriquecen enormemente la perspectiva. Entonces yo, ya te digo, independientemente de los muchísimos cambios en metodología, en tal, yo destacaría fundamentalmente esto, ¿no? Nos hemos abierto a otras áreas, a otras ramas que son absolutamente imprescindibles y sin las cuales no podemos avanzar. Me comentaba un colega que ha estudiado al CID que en su caso el CID es muy conocido, vamos a decir, en los colegios, no por la historia, sino por la parte de lengua, por el cantar, ¿no? Y a Alfonso X le ocurre algo exactamente parecido. Mucha gente, si ha oído hablar de Alfonso X, es porque en el colegio le enseñaron el tema de las cantigas de Santa María y ahí se queda, ¿no? Pero para gran parte de la población es la única relación, ¿no?, del rey. Yo le quiero preguntar, antes de aquel centenario, ¿existía esa percepción tan general sobre Alfonso X? Tan general, o sea, ¿a qué te refieres? Más bien tan reduccionista, ¿no? Un poco lo que Sí. estás diciendo. Sí, efectivamente, yo creo que, hombre, con excepciones, por supuesto, pero en general los historiadores, antes de esas últimas décadas del siglo XX, no estimaban, es decir, estimaban porque eso es inevitable la figura, la dimensión cultural de Alfonso X, que es realmente titánica. O sea, es algo increíblemente importante. Y eso siempre se ha destacado, ¿no? Por eso es lo que tú dices, el tema de los manuales en las escuelas, en los colegios, pues destacan eso. Sin embargo, para mí, realmente lo importante, lo decisivo, es que esa obra cultural forma parte del programa político de Alfonso X. Y esto es algo que hemos descubierto más recientemente. O sea, ese divorcio, esa disociación entre su obra cultural y su presunto fracaso político, pues no es correcta. Es decir, bueno, Alfonso X fracasó, eso es cierto, pero tuvo un proyecto político de una enorme importancia en el centro del cual estaba precisamente esa obra cultural. Por tanto, disociar obra cultural y política en Alfonso X es un error. Es un error. Y es desconocer realmente en qué consiste la apuesta política de